dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. ¿Cómo nos vamos a volver? Me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. ¿Cómo no? Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo estamos hoy? Nubladito el asunto. Pronóstico de lluvia, dicen hasta la tarde. Y una noche nublada, pero sin agua. La vuelta que hubo que dar por la San Silvestre. Estaban corriendo una carrera en Buenos Aires y no tenía manera de llegar a la radio porque era un rectángulo que estaba cerrado y un perímetro que no se podía acceder, y no quería caminar, por lo menos en el repecho, y no podía venir a la parte de donde en San Telmo es embajada, así que estuve complicado para llegar a la radio. Sí, sí. Bajábamos del Metrobús y quedamos en de Belgrano eso, media hora. después del año que hemos tenido, aunque todo sea mejor, hay que tratar de no perder de vista lo que pasó antes de las PASO. Todos esos meses, que son nada menos que 8, fueron muy, pero muy difíciles, ¿no? Arrancamos con la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. Feria del Libro 2019. Enorme sorpresa, porque convertir a un libro de memorias políticas casi en una bandera de campaña electoral es algo nuevo. Es la posibilidad de reunirte casi en una especie de misa pagana con miles y miles y miles y miles para hablar de tus memorias 2003-2015 e ir para atrás todavía e ir a la memoria política de los Kirchner. Y se convirtió, por otra parte, en la chance de Cristina Fernández de Kirchner de tomar contacto con su gente sin que fuera estrictamente una movida política, es decir, un acto político al uso nostro, sino ella estaba presentando su libro, pero al mismo tiempo había bajadas de línea, había cosas muy interesantes que se decían en cada una de las presentaciones. El reclamo absurdo de que una política no haga política, ¿no? Que no divida las aguas a través de esa interpelación que llega con la agudización de las contradicciones, cuando vos estás decidido, por ejemplo, a la distribución de la riqueza, a industria nacional. Le pedían un formato nuevo y la pucha se apareció. Es muy interesante que ella decía en la primera presentación de ese libro en la feria, que la persona que había inspirado ese libro estaba sentada ahí adelante. ¿Quién era esa persona? Me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. Bueno, ahí estaba diciendo lo que era la presencia de Alberto Fernández. ¿Y cuál sería el otro gran título del año generado por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández? Estamos recorriendo, al terminar el 2019, algunos de los audios más importantes que hemos tenido en el transcurso de estos 360 días. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Volvemos a cantar, volvemos a bailar, tenemos todos felicidad. Sábado muy particular que arrancó con este video en la cuenta de YouTube de la expresidenta de la Nación, hoy vicepresidenta de los argentinos. Y la sorpresa, esa sorpresa general del sábado por la mañana, que ya al mediodía contaba a través de las redes con un montón de analistas de a pie que le iban sacando punta a esa decisión. Y lentamente íbamos entendiendo los tiempos políticos. Hay algo que generalmente nunca aparece cuando recordamos esto. Esto fue el sábado anterior al lunes, en el que Cristina tenía que presentarse por primera vez a juicio oral. Y toda la fauna mediática estaba destinada a la masacre. Y se desactivó. Ese lunes no pasó nada. Fue el primer gran efecto de la presentación de la fórmula. Chocaban en el aire en el momento del anuncio, en las primeras horas, el hecho de que Alberto Fernández había sido un duro opositor. Pero también, y con eso chocaba, había tenido por lo menos 1 año y medio jugando otra vez del lado de Cristina. Recompusieron la relación,
había evidentemente mucha amistad de otras épocas, amistad de unos cuantos años, y Cristina Fernández empezó a elucubrar sobre quién tenía condiciones reales y conocimiento del gobierno. No se podía improvisar una figura que al entrar a la Casa Rosada fuera completamente nuevo. Tenía que ser alguien, y lo eligió muy bien, que pudiese entrar a la Casa Rosada si era necesario con una venda igual, porque conocía cada uno de los secretos, cada uno de los pasillos, dónde te resbalás o no en el piso de la Casa Rosada. Conocía toda la botonera, y esto ha sido ciertamente muy importante en la designación de Alberto Fernández, que lo hemos elegido como el segundo audio más importante de lo que recordamos en este 2019. Y robándole una palabrita a Eduardo Aliberti, también eligió a quien podía generar, ante una crisis bastante parecida a la de 2003, un proceso de nestorización. Y en ese proceso de nestorización, siendo ella la que se restaba, Alberto Fernández ocupaba ese espacio. He aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos, y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de duda, y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana. La decisión de Macri de invitar a Pichetto para ser su vicepresidente también es un hecho muy recordable de lo que ha pasado en el 2019. Recuerdo, por ejemplo, que inmediatamente la prensa, que podríamos llamar prensa canalla, se lanzó a decir que los mercados celebraban de tal manera la unión de Macri con Pichetto que poco menos empezaba a quedar definida la elección de las PASO. A partir de 1955 en la República Argentina hubo varios procesos de desperonización, algunos de la mano de golpes militares y demasiado crueles, y otros a través de procesos políticos o sindicales, desde el bombardeo a la plaza, el golpe del 55, el peronismo sin Perón de Bandor, el golpe del 76 y el menemismo. Hay un montón de procesos de desperonización. Pichetto intentó uno, cortito, sin suerte, de vuelo muy rasante, pero era el proceso de desperonización más cruel, con racismo, con un montón de condimentos que amenazaban con arrasar con ese proceso ideológico. Bueno, quedó en la puerta. En el Mauricio Macri después se enojó muchísimo cuando algunos diputados decidieron cambiar su posición y exigía la devolución de las bancas. Por cierto, que nadie puede ignorar que no pidió eso, nadie lo hizo en realidad, que Pichetto devolviera la banca que había conseguido nada menos que participando de una coalición peronista a ese grupo de derecha absoluto, en el que después descubrimos Pichetto se siente como pez en el agua, porque resultó ser mucho peor de lo que Pichetto era cuando todo el mundo lo miraba como el tipo que le caía peor de la gente del peronismo. Es decir, si vos revisás los últimos años, pocas veces se dio un tipo con más alma de traidor político, con un perfil de tipo más derechoso dentro del peronismo. Nunca se dio un tipo igual, me parece. Ustedes piensen como amigos, y cualquier cosa nos escriben a la computadora de Gustavo Campana por si tienen algún personaje de ese mismo talante. Pero me parece que Pichetto hizo un recorrido que fue como salir del closet, decir: yo soy esto, yo soy un tipo que desprecio a los oscuros, soy un tipo que desprecio a los negritos, soy un tipo, fíjate vos, un peronista diciendo esto, soy un tipo que desprecio a los conurbanos de las ciudades, soy un tipo que quiero mano fuerte, mano dura, soy un tipo que niega que haya hambre, soy un tipo que niega la descomposición del tejido social de la Argentina. Todo eso es una mentira, armado por la Iglesia, por Francisco, le faltó decir, desde el Vaticano, potenciada por la cúpula derechosa, y sin embargo cúpula que estaba jugándole en contra a Macri y a Pichetto en la República Argentina. Es decir, un sinfín de disparates para terminar en el corolario de su vida como uno de los
de las grandes frustraciones políticas, si es que alguna vez alguien, una persona, creyó en Pichetto. Podríamos decir que Cambiemos en algunos aspectos, y de la mano de Patricia Bullrich, fue pre-Trump y pre-Bolsonaro en esto de el desprecio y el racismo. Pichetto llegó para generar algo así como ese empache de impunidad con lo que los tipos hablaban a través de los medios propios. Pero Pichetto fue, por ahí, el muñeco que le hacía falta a los ventrílocos de la derecha. Fue el que dijo en más de una oportunidad los que ellos pensaban, y por supuesto no quedaba demasiado bien que se hagan cargo de semejantes locuras. Eso fue Pichetto, fue la voz de los que no podían decirlo desde el poder real. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio con prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Es decir, el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado, en lugar de estar interviniendo. Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. Lo que Redrado decía se convirtió en una pieza muy importante y que seguramente puede tener hasta relevancia jurídica, aunque el tema es político, mucho más que jurídico. Mauricio Macri, terminadas las PASO, enojado aquella noche de agosto, decidió que el dólar se fuera a cualquier lado. Lo que él quería era mostrar que gobernando el kirchnerismo y no él, el dólar se podía disparar y el país enloquecerse. Y lo hizo deliberadamente en uno de los actos más infames cometidos por una persona, ya no por un presidente, contra su propio país. Intentó convencernos que si el kirchnerismo estaba en el gobierno, el dólar, que hasta ese momento ya tenía una devaluación cercana al 500%, se iba a volver loco, que ese gobierno que lo tenía a 9,50 era infinitamente peor que este que lo tenía en la frontera de los 70 en ese momento. Se habían pasado 3 meses trabajando para que el dólar permaneciera entre 42 y 45, si mal no recuerdo, ¿no? Puede ser 42, puede ser 45, pero trabajaron 3 meses sobre el dólar que les parecía el indicador más importante. El país se caía a pedazos, sí. La industria no funcionaba, los jubilados no cobraban ni por asomo lo que les correspondía, los salarios se habían caído, se perdían empleo, hasta los discapacitados tenían que hacer marchas en sillas de rueda, pero él decía, mantengamos el dólar porque la gilada lo único que mira es el precio del dólar, y lo tuvieron 3 meses congelado, pues el día en que perdió en las PASO se terminó aquello de decirle a Sanleri seguí poniendo plata para mantener el dólar a 42 o 45, y en consecuencia lo que hubo fue una orden compartida con uno de los más tremendos inútiles de la historia de este gobierno de inútiles, que se llama González Fraga, que inmediatamente puso el dólar en el Banco Nación a 51 pesos con 50. El dólar en el Banco Nación a 51 pesos con 50 ese lunes, después de las PASO, y el hecho de que no hubiese una orden, sino todo lo contrario, de Macri al Banco Central para vender dólares y proteger al dólar, la cotización del dólar, como habían hecho durante 3 meses, motivó la disparada. Lo único que emparda desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el momento a ese lunes fatídico fue el levantamiento del cepo, que en 24 horas generó una devaluación de más del 40%. Son 2 jornadas terribles de la mano de la misma receta, el neoliberalismo que entendió al dólar casi como una especie de bandera de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2015, y lo hizo a lo largo de 4 años, pensando siempre en la clase media. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Esta frase entra en la historia apocalíptica del país. Es increíble. Primero, que no era verdad. Se había inundado varias veces, después tampoco fue verdad porque se volvió a inundar, pero no es esto, sino el grito desaforado, enloquecido, creyendo que esta era la manera de hacer campaña, porque después de esa decisión del pueblo en las PASO, vino para Macri la absoluta locura. Y creer que si yo digo carajo, soy pueblo. No,
Soy pueblo si le doy de comer a 45 millones de habitantes, distribución de la riqueza, salud, educación, proyecto de vida, industria nacional. Decir carajo en un acto no me hace pueblo, y mucho menos 3 segundos después diciendo, uy, sorry, carajo era muy fuerte. Fue una recorrida por todo el país en la que inició Macri, creyendo que en aquellas convocatorias a veces interesantes de 30 a 40 mil personas, a veces piadosas de 4 o 5 mil personas en distintos lugares, él iba a poder revertir una situación que habían determinado las PASO de una manera tal que era indescontable, aunque la victoria haya sido por 8, un poco más, y no por 15 o 14 como había sido en las PASO. El asunto era que el modelo era el mismo. Antes de hacer la gira o después de hacer la gira, el modelo era el mismo. Y si no cambias el modelo, lo único que me estás ofertando es miseria planificada, como diría Walsh. Me parece que en esta elección lo que ganó es la idea de una provincia de Buenos Aires que vuelva a ser una provincia productiva y no especulativa, que vuelva a ser una provincia solidaria y no egoísta, y que tenga un Estado presente, comprometido y cercano. Dos grandes vencedores en la democracia de la República Argentina. La jugada maestra de Cristina Fernández, mostrándose como una estadista difícil de comparar en el mundo entero, y Axel Kicillof, revirtiendo en el más asombroso resultado político de los últimos tiempos la situación de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires estaba la mujer que ahora pasea por París como si la provincia de Buenos Aires no fuera tierra arrasada. Allí está María Eugenia Vidal en París, como si tal cosa. Pero esa mujer tenía además la cobertura mediática más asombrosa junto a Rodríguez Larreta que se haya visto en la historia del país. Nadie esquiva la pauta publicitaria que ella ponía a manos llenas en los bolsillos, más que en los bolsillos, en la caja de los que a su vez con eso pagaban sueldos, salarios y por supuesto algo ganaban en muchísimos casos en la vida del país. María Eugenia Vidal parecía invencible, con sus mentiras, con su carita de buena, con su tonito. Parecía que este era el hecho de contrafigura más espectacular a la mujer firme, a la mujer apasionada, a la mujer fuerte, tan fuerte que las mujeres no lo pueden soportar, de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición de una mujer un poco más convencional, que mezclado con el tipo de señora del presidente de la República, hacían esa mujer que de alguna manera tienen en su imaginario millones de mujeres, por cierto que hay otros millones que no, millones de mujeres en la Argentina que creen que una mujer tiene que estar detrás de su marido, cabeceando y diciendo que sí, o comportándose de una manera muy femenina. El poder no es ni masculino ni femenino, el poder es el poder. El poder político enfrentado al poder real exige agallas. Ella ejecutaba el poder político totalmente asociado al poder real y por eso podía permitirse lo que la convertía en supuestamente invencible. Pero llegó Kicillof. Hay dos enormes victorias en el triunfo por 20 puntos de Axel Kicillof. Tanto con la victoria de los Fernández sobre Macri y Pichetto, el regreso de la política, y en este caso también, el regreso de la política para que con un Clio y un termo termines con la Big Data y toda la guita que pusiste en los medios de comunicación. Ese es el primer gran triunfo, el regreso de la política. Y el segundo gran triunfo es, en la provincia de Buenos Aires, el territorio de disputa era el futuro. Estaban los dos modelos y los dos personajes que iban a ser el futuro de los dos modelos, el de país y el de colonia. Y por 20 puntos, ratificando la diferencia de las PASO, ganó el modelo de país. Vos decís que están los dos modelos. Están hoy los dos modelos cuando se discute en la ciudad de La Plata qué es lo que se va a hacer con la cuestión impositiva de la provincia de Buenos Aires. Está un modelo y otro, es que no se apagó el otro modelo, por el contrario. Está demasiado vivo, demasiado protegido. Está toda la maraña mafiosa, mediática de la República Argentina respaldando a Vidal como si hubieran quedado debiendo algo de los favores que Vidal les pagaba a manos llenas con una enorme cantidad de dinero. Se puede entender
ni creer lo que está sucediendo. Un hombre que creyó en la democracia, que apostó a la democracia desde el primer día, porque hay que recordar a Kicillof en aquel discurso del Parque Centenario. 3 o 4 días después de la asunción de Mauricio Macri, Parque Centenario es el primer gran escenario de muchos escenarios recorridos a lo largo de los últimos 4 años, por quien entendió que en el mano a mano, en ese mano a mano imaginario con 5.000 o 6.000 tipos, era la única forma de avanzar. Allí, de manera muy democrática, Axel Kicillof paró a su propia gente, que estaba un tanto exaltada, y cantaba alguna cosa sobre cómo habían sido las elecciones. Habían pasado pocos días. La herida, por supuesto, que estaba abierta, y sin embargo Axel Kicillof le dijo a toda su gente, parándola, no, un momentito, el único camino posible es el de la democracia, y tenemos que trabajar desde hoy para revertir este resultado, y lo vamos a hacer. Nunca vi un acto de filosofía política más democrática que aquel que realizó Axel Kicillof en el Parque Centenario. En el presente te dejan sin ley para poder avanzar aquellos que sucumbieron en una desocupación de 2 dígitos que te dejaron $9.000 millones de deuda externa y no se hacen cargo de nada, esencialmente el binomio Vidal-Lacunza. Por eso decíamos que los modelos están vigentes, están vivos. El de Axel Kicillof queriendo una sociedad más justa en los que más tienen más paguen y los que menos tienen menos paguen, y del otro lado, ahora en defensa clara y directa de los ricos, los que gobernaron para los ricos. No cambió para nada. ¿Cuál es la diferencia de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con respecto a lo que decían hace 4 años? Gobernaron siempre para una clase privilegiada, gobernaron siempre para una élite. Ella no se dio demasiado cuenta de lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, si no hubiera seguido el curso de los hechos tal como lo hizo, acompañando a Mauricio Macri con las políticas nacionales que empobrecían a muchísima gente y se convertían en una transferencia de recursos de los que menos tienen para los que más tienen. Pero el modelo está presente. María Eugenia Vidal sigue aprobando que los que tienen más, 25.000 hectáreas, como la madre de Mauricio Macri, 20.000 hectáreas, como Bungeibor, y así sucesivamente, no paguen de ninguna manera los impuestos que le correspondería a quienes lo tienen absolutamente todo. Como les decía ayer, vi la película y se puede ver todavía, La Dolce Vita. Están en la Dolce Vita, y en esa Dolce Vita no quieren que nadie los moleste. ¿Saben algo más? No les interesa tanto el tema económico, por supuesto, sí, porque son avaros, porque son muy codiciosos, pero sobre todo les interesa la cuestión de clase. Que no venga un gobierno popular de Axel Kicillof a decirles que tienen que pagar más impuestos porque tienen más. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese muchachito que viene a querer cambiar la historia de la provincia de Buenos Aires? Hay otro dato que no hay que olvidar. Vos hablabas de, todavía han quedado favores por pagarle a Vidal y a su pauta, y seguramente esas chirolas son invertidas en que no haya balance sobre lo realizado en 4 años, ni memoria, ni verdad, ni justicia económica sobre lo que pasó en el país y en la provincia de Buenos Aires, porque si no, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora Axel Kicillof tiene que luchar palmo a palmo para ver si puede sacar la ley, va a volver a diputados, va a volver a conversar con ellos, buscando justamente que lo que a él le dio tanto resultado, conversar con la gente, explicar, hacer entender lo que nosotros nos permitíamos leerles ayer de todo lo que preparó el CEPA, de todo lo que preparó Julia Estrada, que mereció tanto, pero tantos plácemes, de economistas, de gente que entiende de lo que estaba hablando Julia Estrada, que por supuesto hizo explotar por el aire cualquier especulación de que esta medida impositiva que se quiere tomar en la provincia de Buenos Aires conllevaba injusticia. No es injusto. Cobrarle un poco más al 14% más adinerado y un poco más todavía al sector del 0,1%, debe ser eso, los 200 tipos, que además, cuando se habla del 75, es una mentira más de Mañeto, de los Aguirre, una mentira más del periodismo mafioso que se tiene en la República Argentina, porque es 75% si lo quieren pagar en cuotas. Lo pueden bajar al 50% tranquilamente si van y ponen el dinero que tienen, lo ponen cash y se terminó, no se habla más del 75%. Esta es la batalla. Está en juego el presente y el futuro. Por eso en la provincia de Buenos Aires hay muchísimo por recorrer. No hay autocrítica. Vos te lo imaginás
a Jorge Macri y el resto de Cambiemos bonaerense sentados en la mesa aceptando los errores? No, por ahí encima lo que te piden es, bueno, yo está bien, te apruebo la ley, ¿y vos qué me das? Después de lo que dejaste, seguro que van a venir por más privilegio. Bueno, ¿vos qué me das? Muchas veces me he preguntado en estos días por qué motivos quisiera que nuestro gobierno sea recordado en el futuro. Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar, que las lógicas y saludables diferencias políticas que puedan existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisiones ni peleas. Ratificó Alberto Fernández ese día ante la Asamblea Legislativa mucho de lo que había dicho en campaña y muchos gestos debajo de las tribunas políticas, y ahí nos vamos a tener que meter con Bolivia, que fue el máximo gesto que tuvo antes de asumir, porque había que enfrentar a una América Latina que había girado a la derecha, había que decirle algunas cosas a Trump, había generado un documento contra el Fondo Monetario Internacional que sorprendió a propios y a extraños, y había plantado algunas banderas que realmente pintaban de cuerpo entero lo que se venía. Ratificó ese día, primero en la Asamblea Legislativa y después en el escenario, en las puertas de Casa de Gobierno, cuál era el signo del nuevo tiempo. Pero habrá que trabajar cerca de este hombre, y usted dirá, ¿y yo qué hago desde mi casa? Si yo soy nada, yo soy un ciudadano nada más. Sí, justamente, es un ciudadano, soy un ciudadano, somos ciudadanos. Y mucho podemos hacer. ¿De qué forma? Con lucidez y sabiendo lo que pasa. Pero además, con una muy buena disposición para pegar el grito donde corresponda. Con una decisión muy firme de ir a las plazas a defender el gobierno cuando sea necesario. No lo podemos dejar solo contra Clarín, Nación, Macri, María Eugenia Vidal y todos los que rayen desde ese campo que la quiere toda para ellos. 1 billón de pesos. 1.200.000 millones de pesos, a cifras actuales de la cotización del dólar, metieron en sus bolsillos durante estos 4 años 1 billón de pesos que podrían haber estado en manos del Estado, para ayudar a la gente, para no dejarla sin remedios, para no dejarla sin pan y para no dejarla sin comer. ¿Qué es lo que sucedió con la sociedad argentina? Todos se lo dieron a ellos, se llenaron de Hilux, se fueron a conocer el mundo, o lo repitieron aquellos que ya lo habían hecho, se celebraron a sí mismos como la clase ganadora de la historia de la República Argentina y creyeron que era para siempre. Y de pronto el pueblo se volvió pueblo de nuevo y los dijo que no era así. Pero si el pueblo, los ciudadanos piensan, Gustavo Campana querido, que todo terminó el 27 de octubre, estamos muy equivocados. Sería un triunfo de la derecha, que siempre te hace creer que el formalismo democrático es ir, votar y volver a tu casa. Y después, dentro de 2 años, ser convocado otra vez. La democracia real implica esencialmente la movilización desde cualquiera de sus matrices. Pero en este caso hay un dato que también hay que subrayar. Ellos se han fugado cerca de 100.000 millones de dólares que van a pagar 45 millones de habitantes. Ellos que odian la palabra subsidios son subsidiados por 45 millones de habitantes. Se fueron sin pagar ningún costo, no hay culpas ni culpables, y se llevaron 100.000 millones de dólares. Alberto Fernández es el presidente de la República. Ya tiene cosas que a título personal nos encantan y otras que nos provocan por lo menos un pequeño desconcierto o un gran desconcierto. ¿Se va a ir arreglando lo del desconcierto? Esperemos que sí. Lo importante es cuáles son las medidas económicas con las que apuntó sus primeros tiempos de gobierno. No es cuestión solamente de asumir y tomar el bastón de mando y fotografiarte de una manera que quizás nunca habías soñado hasta hace 6 meses. No, de lo que se trata ahora es de llevar adelante nada menos que un país. Y lo está haciendo bien. Está buscando que se levante el que estaba más caído. El que está abajo de la lona, por lo menos que suba la lona. Si los jubilados están en la lona, los jubilados de la mínima están abajo de la lona, como decía mi inolvidable amigo, el actor Cacho Espíndola. ¿Cómo andás, Cacho? Y acá estoy tratando de subirme a la lona. Así están los jubilados de la mínima, tratando de subirse a la lona, como conversábamos ayer con varios de ellos. Bueno, empezó por ahí. Empezó por cerrar un poco la brecha entre los jubilados que más tienen y los jubilados que menos tienen.
Imagínate lo que hay que trabajar, Gustavo Campana, para que la brecha entre los que menos tienen, jubilados, trabajadores, etcétera, y los que más tienen, se pueda hacer un poco más cercana. Sucedió después del país 76-83 y después del país 89-2001. Ahora, luego del tercer paso devastador del neoliberalismo, cualquier medida obvia, terminar con el hambre, la pobreza, la marginalidad, que vuelva al laburo, parece revolucionaria. Es una obviedad, pero es revolucionaria, porque estos tipos la metieron bajo 7 llaves durante 4 años. Empezar por el hambre es recurrir a una medida de sanitarista, y eso es lo que necesita la Argentina del presente. Un sanitarista que ponga las cosas en su lugar para que después el enfermo empiece a caminar. Vínculos con la prensa, la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas. Hay por parte de Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo. Una persona que en términos de ellos antes había sido ablandado. Fue otro de los hechos muy destacados. Estamos recordando algunos, seguramente ustedes tienen los propios y dice, no van a poner tal cosa y no, por ahora no, pero van a surgir durante este programa y el de mañana, porque es muy activa la vida política de la República Argentina. La justicia de Macri se había convertido en una escribanía del poder real y había generado desde Comodoro Pi todas las facilidades para la persecución, la demonización y ese sueño de la proscripción eterna del campo nacional y popular. Y de repente estalla una banda de extorsionadores liderada por un fiscal y un tipo que era nada de lo que decía que era, ¿no? Ni era abogado, ni era agente de la DEA. Bueno, de eso se trata. Una banda de extorsionadores en el corazón del Comodoro Pi, que fue escribanía del poder real para atomizar a la oposición y demonizarla para siempre. Una banda de extorsionadores que el otro día quedaba patentizada en algo que escribió Maximiliano Rusconi. No tengo ganas de una tarjeta de fin de año. ¿Qué voy a decir? Con la justicia como está en la República Argentina. Ramos Padilla se convirtió en un capital formidable de la justicia en este país, hasta dándose el lujo jurídico de decir, yo no quiero un arrepentido como D'Alessio, cometió delitos, los tiene que pagar. No le voy a reducir la pena para que me cuente lo que por otra parte yo ya sé. Marcelo D'Alessio no fue aceptado como arrepentido, como cuenta hoy en página 12 Raúl Colman. Podríamos decir que el abogado que decía ser y no era, o el agente de la DEA que decía ser y no era, ahora es un arrepentido que no se arrepiente. Por supuesto, Ramos Padilla, si fuera Bonadío, si fuera ese cachafaz imperdonable que sigue estando en la justicia en la República Argentina, lo tomaba para ver a quién tiene posibilidad de enchastrar y de ensuciar. Y después se lo hubiera dado a sus amigos del periodismo, como haría Bonadío con Clarín y Nación, diciendo aquí tienen los pellejos de Carrió, de Oliveto, de Zubich, de Alonso, de todos los que han colaborado con la mafia judicial de la República Argentina. Así como el menemismo necesitó de la Suprema Corte con mayoría automática, este Comodoro Pi se transformó en quien le facilitó más de un trámite en el sueño, en la ilusión de poder terminar con la oposición. Bueno, habrá que terminar con esto como terminó Néstor con la Suprema Corte de la mayoría automática. Son 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención. Se obtiene de esta manera votación con mayoría calificada. Queda aprobada la Ley de Solidaridad enviada por el Poder Ejecutivo. Volver, el viento en la cara. La solidaridad convertida en un efecto revolucionario. Sin embargo, tiene que ser lo obvio, lo primero, el gesto primario. Bueno, ante tanta hambre, los tipos que decían, no hay. El negacionismo más terrible, el que surgió a través de esas 2 o 3 voces que se animaron a confrontar en este debate y los medios de comunicación. No hay hambre, no hay miseria, no hay marginalidad, no dejamos desocupación de 2 dígitos, la industria camina. ¿De qué se quejan? No querían ni siquiera que pudieran asumir los diputados que iban a dar quórum para la sesión. Hubo que especular en la República Argentina con que los que ya estaban designados ministros salieran de sus despachos y fueran corriendo hacia el Congreso para decir soy diputado, renuncié como ministro.
para poder dar el quórum que el gobierno necesitaba para sacar la ley de emergencia. Y Mauricio Macri, que había dicho que iba a ser un opositor encantador, un opositor serio, un opositor valioso, le pedía a su gente que no votaran a los que tenían que asumir uno de los hechos que en democracia parece más descabellado. Mire cómo será la cañada si el gato la cruza al trote, que uno de los tipos que apareció para decir, no, che, esto es una barbaridad, fue Gerardo Morales, una de las bestias más despreciables de la política de los últimos tiempos. Pareció gente por un minuto de su vida cuando le dijo al resto de la coalición gobernante que había sido gobernante hasta pocos días atrás, que tenían que dar el quórum, que esos tipos no podían quedarse sin asumir. Los diputados que iban a asumir se quedaban afuera del Congreso. ¿Usted tiene tarjeta de diputado? No, entonces no puede entrar. Pero es que soy diputado, vengo a asumir. No, si no tiene tarjeta de diputado, no va a poder asumir porque no está previsto que hoy se pueda asumir. Un disparate atroz que después fue completado ese día de la votación de la ley de emergencia, cuando, como si fueran hacia un embudo, se iban de los distintos lugares, butacas que ocupan en el Congreso, hacia la puerta de salida para no votar la ley de emergencia. Cuando asumieron en diciembre de 2015, cerraron el Congreso y gobernaron hasta marzo de 2016 a decretazo puro. Bueno, muy bien. Cuando se volvió a discutir en las bancas, y hubo cosas que fueron nodales, trascendentales, columna vertebral del futuro, como pago a los buitres, andaban pasando la gorra y decían, una gobernabilidad por el amor de Dios, y se la dieron. El tema es, hoy, a la distancia, 4 años después, viste, los que te pedían gobernabilidad, resulta que ni siquiera te dejan que vos digas que hay hambre, que ni siquiera te dejan que vos digas que hay miseria. Entonces ahí, la antipolítica, el verdadero enemigo del proyecto de país, se muestra de cuerpo entero. No era un adversario político, era el enemigo, era el tipo que te mangueó 16.000 millones de dólares para pagarle calle a los buitres con un par de votos prestados, y ahora, cuando vos le decís, che, hay que paliar el hambre, no pagarle a los buitres, paliar el hambre, te dice, no, ni siquiera van a asumir tus diputados. Querido presidente Evo, ¿qué será de Bolivia sin usted? ¿Qué es lo que han ido a buscar quitándolo a Evo Morales? Ese movimiento político nace del sector más humillado, oprimido, discriminado en toda la historia de Bolivia, y quién sabe en toda América, el movimiento indígena. Si estamos en un movimiento político para liberarnos, por tanto, con Evo o sin Evo, este proceso de cambio por el pueblo boliviano va a continuar. Es cuestión de tiempo. Hay voto duro, convencido, que es el movimiento campesino indígena originaria. No solamente del campo, también indígenas estamos en las ciudades. Hay indígenas empresarios, hay indígenas profesionales, hay indígenas autoridades. Se siente, Evo presidente, se siente, el MAS está presente. Desde el golpe que terminó con Zelaya en 2009, el impeachment ridículo que le hacen a Lugo, que arranca a las 10 de la mañana y termina con él a las 2 de la tarde, el impeachment un poquitito menos desprolijo, que termina de una manera terrible con Dilma, Lula en cana. La verdad es que había una especie de América Latina que había girado a la derecha. Había un triángulo abajo, Bolsonaro, Macri, Piñera, sostenido arriba por Lenín Moreno, sostenido arriba por Perú y la amenaza constante contra Venezuela, que ahora tenía nada más y nada menos que la cabeza de Evo Morales en la fuente política de Washington. Esto fue el golpe más duro al corazón de aquella América Latina de la primera década del siglo XX. Bolivia volvió a vivir un golpe de Estado. Bolivia vio cómo mataban a compatriotas latinoamericanos, decenas de ellos con las armas asesinas, impulsadas por una mujer llamada Áñez, que se autoproclamó poco menos presidenta de Bolivia, por supuesto, a nombre del poder real de Bolivia, ese que ahora termina confesando en la Organización de Estados Americanos que era un golpe de Estado, claramente, aquello que negaban Clarín, Nación, O Globo, Mercurio, los diarios de las bestias de las hegemonías mediáticas de derecha de la América Latina. Sí, era un golpe de Estado, lo dijo Camacho en la Organización de Estados Americanos, era mi padre, mi papito, siempre el papá, siempre son hijos de, nunca han sido nada por sí mismos. Y Camacho, hijo de Camacho, una bestia derechosa de Santa Cruz, fue a confesar que su papá era el que estaba en contacto con las Fuerzas Armadas para decirle, mirá, nosotros vamos a avanzar sobre la Casa de Gobierno, para que no vayas vos a tener que meter tiros para disimular un poco, vos simplemente abrite del camino.
Con eso no se alcanza. Es por supuesto, si vos dejabas zona liberada para que los locos de la derecha fueran a lincharlo, si lo encontraban a Evo Morales, que tuvo que dormir una noche en el piso, en cualquier lado fugándose de esa demencia, naturalmente vos tenías que entregar el gobierno. Si el jefe del ejército te dice que por la pacificación cualquier pretexto venía bien, había que salir de la casa donde lo había puesto el pueblo, y donde, si no es a Evo, probablemente, si las elecciones son moderadamente limpias, porque uno imagina que van a tener que pedir observadores internacionales, terminará nuevamente un sucesor de Evo Morales procurando los cambios que ha tenido Bolivia, cambios de paradigma verdaderamente excepcionales. En 200 metros, gira a la derecha y corre el conchetumare que vienen los pacos. Despertó después de 46 años de neoliberalismo. Se cansó que sus derechos fueran mercantilizados, la educación, la salud, y fue el primer gran laboratorio a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Fue la llegada de la democracia más condicionada, con una constitución hecha por Pinochet, declarándose o autodeclarándose senador vitalicio, campo minado que no supo cómo deshacer ninguno de los presidentes democráticos del campo nacional y popular. Ahora, el enorme interrogante es el futuro chileno. América Latina en manos de una derecha impiadosa, salvo en Argentina y en México. Y esto es ciertamente muy pero muy doloroso, pero así como pudo México, así como pudo la Argentina, tendremos que poner mucha esperanza en que finalmente se pueda en Chile o se pueda en otros sitios. Buen día, Chile. Mirá, Piñera termina el 2019 con un 11% de aprobación. Es decir, solamente 11 de cada 100 chilenos lo quieren a Piñera. Bueno, nos sumamos abiertamente a quienes no quieren a Piñera. La Unión Europea rechaza la decisión de Bolivia de expulsar a diplomáticos españoles, digamos, ¿no? Si hablamos de Bolivia y la situación en Europa, no están contentos con lo que pasa. Siempre planteamos que apertura indiscriminada de importaciones era herir de muerte, una vez más, a la industria nacional. Ha comenzado una especie de, yo te diría, bajarle la velocidad a aceptar de manera casi restricta a todas las habilitaciones de licencias que se conocían como licencias automáticas. O sea, en 48, 72 horas venía la licencia y vos decías, señor, por acá. Bueno, van a demandar hasta 60 días de acá en adelante como primer paso para empezar a restarle velocidad a ese proceso devastador de la industria nacional. Traba las importaciones, que va de un trámite que duraba, ponerle 2 días o 3, a que duren en promedio 60. Y de esa manera empezar a desistir de la apertura indiscriminada de importaciones para que las máquinas empiecen a enchufarse. Pymes, descuento de cheques en el mercado creció un 74% en 2019, que es una forma de financiamiento rápida, que por supuesto tiene que ver muchísimo con intereses que rozan lo usurario, pero no hubo otra forma de sobrevivir en algunos casos para pagar gastos corrientes. Ahora 12 se extiende hasta el 31 de marzo y 30 días de congelamiento para los UVA, y en esos 30 días empezar a discutir una solución final.